SER Podcast. Fíjense qué bien suena esta canción de Blondie de 1980. Es un despliegue de arreglos con trompetas, con violines, dos coristas y un sonido cristalino. Esto se grabó en uno de los mejores estudios de Londres con no menos de 15 músicos y varios ingenieros de estudio y técnicos de mezcla que trabajaban con las mayores estrellas de la música del momento. Para resumir, esta es una grabación de ricos para un público rico. La canción original era de unos años antes, tenía la misma partitura, la misma letra, es decir, era la misma música, pero no sonaba así de lustrosa porque estaba grabada por pobres en un país pobre como Jamaica. Claro, en Jamaica en los 70 los estudios de grabación podían ser incluso cuartuchos en una trastienda, los instrumentos y los micrófonos eran de muy mala calidad y los grupos grababan entre los 4 o 5 miembros que eran en la formación. Pero ya lo ven, es la misma cosa hecha por y para pobres y editada por ricos y para ricos. Un ejemplo y otro ejemplo. No se crean, Bob Marley le pasó igual. Limpiaron su sonido jamaicano de pobres. Porque se lo llevaron a Londres a regrabar con más medios para el público rico. Y ahora voy a descubrirles la pólvora. Hay que ver cómo mejora todo cuando los países ricos nos interesamos por algo que ocurre en los países pobres. Buenas tardes y bienvenidos a La Ventana. Digo todo esto porque ayer conocimos que ya hay una mal llamada nueva vacuna contra el cáncer de piel, pero nadie se ocupa ya de combatir el enorme brote de ébola que hay ahora en África, porque esta vez no ha llegado a los países ricos. Patricia Simón, que cubrió aquella crisis sanitaria en 2014, es una de nuestras cafeteras esta tarde. Buenas tardes, Patricia. Hola, buenas tardes. Tenemos también, como siempre, como cada tarde, a Matías Vallés en Radio Mallorca. Él es adjunto a la dirección del Diario de Mallorca. Buenas tardes. Buenas tardes, Iñaki. Patricia, no sé si me equivoco mucho o hago algo muy maniqueo al decir efectivamente que cuando la cosa interesa en los países ricos vamos rápido y si no vamos lento. No, y el caso de la epidemia de ébola de 2014 es el más flagrante de muchísimos que podremos pasarnos horas relatando, pero aquel fue muy significativo porque fue la epidemia más mortífera hasta aquel momento en África Occidental. Recordamos, a finales de 2013 se declara un brote de ébola en Guinea, que rápidamente se contagia a Sierra Leona y a Liberia. En marzo de 2014 ya la situación es dramática en Sierra Leona, hay miles de personas contagiadas y empiezan a haber cientos de muertos a lo largo de todo el país. Y no es hasta el 8 de agosto, 4 meses después, cuando que la Organización Mundial de la Salud declara que hay una epidemia de ébola. Y eso es un día después de que un misionero español, Miguel Pajares, fuese trasladado a España ya como positivo, como contagiado. Eso, lógicamente, la lectura rápidamente en África Occidental fue que rápido actúan cuando los contagios empiezan a llegar al norte global.
Matías, ¿te atreves a llevarle la contraria a Patricia? No, claro, si yo fuera de PP Vox diría por eso somos países ricos, ¿no? Porque actuamos con los problemas de los países ricos, pero entiendo la responsabilidad histórica, pero es así, es que ocurrió con la COVID, hablemos de países ricos, tampoco intervenimos, enero, febrero, ocurría en China, ocurría en otros sitios, nos reíamos, el virus chino, no hay que prohibir los aviones, y de repente en marzo nos cayó encima con la brutalidad que nos obligó a reaccionar. Es decir, yo lo que creo es que los métodos, las soluciones, porque esto creo que Patricia mismo lo está diciendo, las soluciones van a salir de los países ricos, como la vacuna de la que hablabais ahora, pero por supuesto no va a haber una salvación de los ricos que no incluya a los pobres, como se demostró en la COVID. Sería raro, sí. Bueno, para los que estén escuchando La Ventana y no sepan exactamente de qué hablamos, doy algunos datos. En la República Democrática del Congo, desde principios de año, luchan contra un brote de ébola que se ha convertido ya en el más mortífero de su historia. Ya hay 5.000 y pico contagios, más de 5.100, hay 2.400 muertes y sigue aumentando el número, y es también el brote con el crecimiento más rápido hasta ahora. La Organización Mundial de la Salud dice que lo está vigilando atentamente porque si no se frena podría llegar a superar la epidemia de la que hablaba Patricia, 2014-2015, que como ya ha dicho se extendió por Liberia, Sierra Leona y Guinea. En fin, Patricia, cuéntanos, porque tú lo cubriste con muchísimo ímpetu, sacaste algunos aprendizajes y, por ejemplo, me pregunto yo, los adelantos, o sea, la vacuna que se hizo en los países ricos para frenarlo porque había llegado a los países ricos, ¿luego redundó en algo en África? Bueno, en ese momento la vacuna se desarrolla en 2015, ya llevaba un año la epidemia, pero antes ya se demostró una de esas lecciones que me imagino que se están estudiando para ponerla en marcha ya en República Democrática del Congo, y es que cuando se declara esa epidemia, en agosto de 2014, la comunidad internacional, alertada para que no se extendiese como la COVID, ¿no?, a nivel mundial, destina 5.400 millones de euros en crear centros de aislamiento y dar recursos a las ONGs, porque el problema es que no hay sistemas públicos de salud en estos países para que contenga la epidemia. Bueno, en ese año que transcurre hasta que se desarrolla esa vacuna, por si efectivamente, ¿no?, se extendía la epidemia, pasa algo que no había pasado en las anteriores epidemias, y es que casi un 60% de las personas contagiadas sobrevive. Y eso, que fue lo que yo fui a documentar, es inaudito, porque hasta ese momento la mortalidad de ese virus era de casi del 100%. ¿Y cómo se consiguió? Pues con algo tan sencillo como suero, para que no se deshidratasen los pacientes, analgésicos para que soportasen los dolores y controlar la fiebre, y algo que me repetían todos los sanitarios y cooperantes internacionales que me parece alucinante, y es las palabras de aliento. Fíjate. Parte de su trabajo era recordarles que si aguantaban un poco podrían sobrevivir a esa terrible fragilidad y dolores, ¿no? Y así, pues de repente 10.000 personas sobrevivieron solamente en Sierra Leona a uno de los virus más mortales, ¿no? El apoyo psicológico, que se supone que es una cosa de ricos y evidentemente esto le funciona a todo el mundo. Efectivamente, es una medicina para todo el mundo. Además, hay un efecto en las epidemias, lo digo por la experiencia que tiene Patricia en el ébola, por lo que hemos vivido recientemente, aunque olvidamos muy rápido, porque no nos referimos nunca ya a la COVID, pero bueno, con lo que vimos en la COVID, que es que hay una estabilización que no se sabe cómo ocurre, que no es exactamente una extinción, una desaparición, ni siquiera un éxito brutal de la vacunación como con la COVID, sino casi diríamos un cambio de pantalla, porque la COVID sigue existiendo, y la COVID previa, que en Occidente sería el SIDA, sigue existiendo con cifras que serían alarmantes en otras circunstancias, pero ya no le damos esa importancia. Y la falsa seguridad que tenemos con el ébola es que no hay transmisión aérea, y eso es decir, bueno, pues entonces ya hay una cosa menos, y tampoco hay transmisión de, digamos, los enfermos asintomáticos. El problema de la COVID es que una persona tenía la COVID, no lo sabía y ya la estaba contagiando a otros, y eso no ocurría. Y yo lo que quería saber, Patricia, por curiosidad, pero también es que, o sea, ¿a qué medidas te tuviste que someter tú antes y después para hacer este viaje? Es decir, ¿pudiste viajar tranquilamente? ¿Te exigieron algún tipo de vacunas, de tratamiento? ¿Cómo fue esta experiencia?
Claro, yo viajé en 2015, que fue cuando la epidemia empezó a estar controlada. Entonces, las medidas sanitarias y de aislamiento de los trajes, ¿no?, de los EPIs, como aquí durante la COVID, eran muy... Bueno, tenías que mantener mucha distancia de las personas entrevistadas, con mascarillas, no tocar a nadie. Uno de los momentos más peligrosos eran los entierros, porque los cadáveres tienen una alta tasa de infectabilidad, pero lo que hacía era entrevistar a esas personas que sobrevivieron, que además contaban algo que también se van a encontrar en unos meses, esperemos, cuando se contenga esta nueva epidemia en República Democrática del Congo, que es el estigma, ¿no?, que tuvieron los supervivientes, porque no se entendía muy bien cuando antes, si cogías el ébola, te morías sí o sí, cómo habían sido capaces de sobrevivir, y porque las comunidades, que recordemos son países muy, muy, muy pobres, temían mucho que siguieran siendo contagiosos. Entonces, pues teníamos que hacer las entrevistas a distancia, con mascarillas, con trajes EPIs en determinadas zonas, y luego hacerme unas analíticas antes de venir y un periodo de aislamiento cuando volvía a España. Oye, yo creo que Matías también se estará preguntando lo mismo que yo. Si en aquel momento ya se desarrolló una vacuna contra el ébola, ¿cómo es que estamos así otra vez? ¿Es que hay diferentes cepas? ¿Es que se dejó de invertir porque ya no eran cepas que estuvieran en Europa? ¿Cómo fue? Claro, esa vacuna que se desarrolla, que se llama Ervedo, la desarrollan en 2015, es muy eficaz, y lo que se hace es crear producir muchas dosis para guardarlas en un almacén por si vuelve a haber esa emergencia internacional. El problema es que la nueva variante que nos encontramos ahora no responde a esa vacuna. ¿Cuál es de nuevo la lección que tenemos que extraer? Hay dos. Una es que desde 2016, que ya se desarrolla plenamente esta vacuna, no se ha trabajado en otras para tener, ¿no?, un margen de maniobra rápido si hubiese otra variante, porque al final siempre los virus van mutando. Y dos es que los casos en República Democrática del Congo empezaron a identificarse en enero de este año. Lo que pasa es que no se diagnosticaron porque, de nuevo, la lección tiene que ser que mientras no haya sistemas públicos de salud donde se pueda prevenir, identificar, aislar a los casos contagiados y dar una respuesta rápida, pues los contagios son rapidísimos. Así que estamos en agosto y desde los primeros casos en enero volvemos a estar en la misma situación de la epidemia de 2014 en ese sentido. Esta nueva variante, que tiene un nombre muy complejo, Bundibugyo, pues no responde todavía, se está desarrollando, pero bueno, si se reproducen los periodos que vivimos con la anterior epidemia, en unos meses podríamos tener una vacuna, ¿no? O en menos tiempo. Esa es la esperanza, pero desde luego, de nuevo, nada de esto estaría ocurriendo si fuese un virus que nos afectase al norte global, a los países enriquecidos. Es que sí, perdona. No, iba a decir simplemente que hay una ocultación de casos porque hay la creencia en muchas comunidades de que la mortalidad está garantizada. Es curiosamente, es decir, hay más muertos pues que se cree que van a morir. Si no, evidentemente no los denunciaran, si los anunciaran e intentaran la curación, habría mejores resultados. Y hay solo un factor que quiero introducir a todo lo que ha dicho Patricia muy bien, que es el factor Trump. Tenemos una Organización Mundial de la Salud sin financiación de Estados Unidos. Lo único que ha hecho Estados Unidos ahora es derivar todo el tráfico de esos países, incluido Sudán, a un aeropuerto de Estados Unidos donde se les hacen unas pruebas, es decir, sin aportar nada sobre el terreno, y esto, claro, agrava mucho la situación potencial. Matías, no sé si tú sabes que Patricia Simón, además de haber estado allí, como ha estado contando, cubriendo la crisis de aquellos años, luego realizó un documental para Médicos del Mundo que se titulaba Sierra Leona sobrevive, y este es un fragmento. Ebola, because of the way the disease moves, the virus moves, if you do not contain it in one area, address it, anybody can be affected. Patricia, ¿qué está contando esta mujer? Pues Gegetz era una joven en ese momento de 20 y pocos años. Está contando cómo de repente enfermó su familia, su marido, su bebé, cómo murieron cuando fueron trasladados y cómo ella sobrevivió al virus, cómo cuando volvió a su comunidad, pues los vecinos habían quemado su choza y por tanto lo había perdido absolutamente todo, y en ese momento estaba sobreviviendo gracias al apoyo de familiares, ¿no? También decía muy bien Matías, ¿no?, el miedo que hay y también las especulaciones. Al principio de esa epidemia de ébola se pensaba que era una enfermedad contagiada por los blancos, que detrás había muchas supersticiones, que también, ¿no?, con magia se podía curar, y esta mujer en ese momento pues estaba intentando reconstruir también su identidad dentro de esa comunidad y que la gente confiase en ella, no como alguien que todavía podía contagiarle, sino como alguien curada.
En este documental, Sierra Leona sobrevive, que ustedes pueden ver completamente gratuito en YouTube, también hay otros testimonios de supervivientes de la enfermedad que son sobrecogedores. Por ejemplo, este. Dice esta mujer: en mi casa primero se contagiaron mi bebé y mi marido. Ambos murieron. Otras 5 personas de mi familia contrajeron el ébola y también murieron. Una de ellas estaba embarazada. Y cuenta un montón de cosas más terribles. Patricia, ¿recuerdas aquella entrevista? Sí, y sobre todo el trabajo de las personas que se dedicaban a recoger los cadáveres. Me acuerdo de uno de los chicos que se convirtió en sanitario, forzado por las circunstancias, que se pasó 8 meses sin poder ver a su hijo, porque claro, eran los que tenían más posibilidades de contagiarse, y los enterradores, el aislamiento al que se tuvieron que someter a sí mismos, ¿no? Yo creo que el documental, además de los testimonios, que es importante que siempre recordemos las consecuencias personales que tiene este tipo de crisis humanitaria, lo que recuerda es que son fruto de decisiones políticas y de un sistema económico que hace que estas personas no valgan nada en el mercado ni siquiera ya a veces de la solidaridad, ¿no? Es curioso lo que decía Patricia, el peso de la desinformación. En los 2 virus, el COVID, el coronavirus y el virus del ébola, aparece la figura de Bill Gates, ¿no? como gran contagiador, lo cual simplemente denota el poder que tiene, pero se supone que está haciendo una labor humanitaria a través de su fundación, y sin embargo se le culpa ahora mismo en África, entre los negacionistas africanos, que también los hay, de que esto exista. Y luego yo lo que sí quería, por mi parte, quedar claro es que no hay zonas seguras en el planeta, ¿eh? O sea, el SIDA hace el trayecto África, Haití, Estados Unidos y el resto del mundo, con la difusión que sabemos. El COVID es China, resto del mundo. El ébola es una variante, se cree, de unos murciélagos que, como sabemos, también aparecen en la COVID. Es decir, los epidemiólogos barajan que se está esperando the big one, ¿no? Como el gran terremoto, el gran volcán, el gran contagio, el gran virus. Y en ese momento no habrá salvación. Entonces, yo ya no aplico principios humanitarios, como hace muy bien Patricia, sino principios pragmáticos. Es decir, a Occidente le conviene, por su propia supervivencia, atajar estos brotes. Patricia, por último te quería pedir que muy brevemente nos cuentes, porque creo que tú estuviste mostrando el documental en los colegios españoles y te diste cuenta de que en realidad nadie recordaba nada y nadie sabía nada ni se lo habían contado en su casa. Sí, fue un año después de que, en 2016, de que se diese por concluida o por controlada la epidemia, y en institutos, es decir, que ya eran chavales de 14, 15, 16 años, ¿no? Y la idea era precisamente que entendiesen qué es lo que ocurre cuando no hay un Estado, cuando no se pagan impuestos para que haya un sistema público de salud, cuando no hay acceso a medicinas porque se entienden que esas personas, como decía antes, ¿no? Pues valen menos, y todo ese sistema de desigualdad en que se traduce. Y cuando les preguntaba si recordaban algo del ébola, insisto, hacía un año y poco, les costaba así recordar, y de repente decían, sí, eso es lo de Excalibur, ¿no? Y me acuerdo la primera vez que lo dijeron, que dije, ¿pero qué es Excalibur? Y me dice, sí, el perro. Y entonces lo que se les había quedado grabado a esos chavales y chavalas es el perro que hubo que sacrificar porque había estado en contacto con una persona contagiada, con una enfermera que se contagió de ébola, ¿no? Y esto no significa que los chavales tengan más empatía con los perros que con los seres humanos. Tiene que ver con el tiempo que se le destinó en muchos medios de comunicación, en muchas televisiones, a ese caso, en comparación a la cobertura de las causas de esa epidemia, ¿no? Y ahí, como muy bien decía Matías, la importancia de la información y de la capacidad de influencia que tenemos para poner el valor y la memoria en lo que realmente es importante. Vacunas para ricos y vacunas para pobres, como hemos visto. Patricia, Matías, no os mováis de ahí, que enseguida nos vamos de viaje de África a Asia, y por motivos un poco más divertidos. Yo con ganas de poner a Fela Kuti, música africana, que también tenemos que dar alguna imagen alegre de África de vez en cuando. Patricia Simón y Matías Vallés todavía con nosotros. Y también tengo aquí a mi lado a una de esas personas a las que ustedes creo que estarán escuchando a lo mejor desde la playa, desde la piscina, desde sus vacaciones, desde el coche, y que no, como nosotros,
está de vacaciones. Porque Fernando Tormo, buenas tardes, Fernando. Hola, buenas tardes. Y yo tampoco estamos de vacaciones. Pero como tampoco somos Paco Nadal, somos turistas de secano, o sea, tenemos que hacerlo desde el estudio. Él se ha inventado un viaje buenísimo que resulta que es un viaje que se está poniendo de moda, o más bien un racimo de viajes que empiezan a ser muy famosos. Todavía no le vamos a poner el nombre porque tiene un nombre muy, muy curioso, pero también muy revelador, Fernando. Ahora lo revelaremos, efectivamente. Bueno, como has dicho antes, es algo que está sucediendo en China, porque allí se promueve un tipo de turismo bastante curioso. Pero antes de hablar de ello, quiero que escuchéis esto y me digáis qué pensáis que es, ¿vale? Espero que no sea turismo de guerra, o sea, que vas a que te peguen tiros. Bueno, pues van por ahí los tiros, nunca mejor dicho, realmente. Podría ser perfectamente una mascleta, que es tirando a mi tierra una vez más, claro. Pero no, se trata de una recreación de la batalla del paso de Lushan en la provincia de Guizhou, en China. Y bueno, es fue en 1935. Una batalla que tuvo lugar en 1935, efectivamente, cuando las tropas comunistas de Mao Zedong derrotaron a los nacionalistas. En esta recreación participan actores disfrazados de soldados de ambos bandos, pero también turistas en camiseta de manga corta y bermudas, que es lo más llamativo. Sí, sí. Es muy curioso de ver, pero es un fenómeno turístico muy común en China que recibe el nombre de turismo rojo. Ahí va yo, turismo rojo. Claro, ya solo están ustedes imaginando, y Matías y Patricia también es un turismo dedicado, supongo, a ir a lugares que tengan que ver con la historia del comunismo, bueno, de las dictaduras comunistas. Sí, sobre todo enfocado al Partido Comunista Chino, ¿no? Claro. Que desarrolló allí la revolución. Lo curioso es que la gran mayoría de turistas interesados por este turismo, por el turismo rojo, son los propios chinos, que hacen este tipo de viajes y actividades pues un poco para rendir homenaje a la historia del partido, ¿no? Escuchad este testimonio de Jiang Jun, que es un turista que participó en la recreación que os he dicho antes. Fue impresionante, como si estuviera allí mismo, en la batalla. Fue una experiencia purificadora que me ayudó a sentir lo que aquellos mártires sintieron. Lo que aquellos mártires sintieron. Patricia, tú que estás muy viajada, bueno, Matías también, ¿has hecho alguna vez alguna visita de estas? Por ejemplo, aunque no sea en China, en Camboya y así, también se pueden ver campos y fosas y cosas así. Yo estuve en China de camino a Corea del Norte y lo que más me llamó la atención al volver de Corea del Norte, que volví a hacer parada en Beijing, es que pensé, Dios mío, tampoco hay tanta diferencia en el paisaje, porque realmente Beijing está lleno de consignas recordando los mensajes, ¿no? Para respetar al Estado, del Partido Comunista, que es lo que hay también en Corea del Norte, recordándote todo el tiempo qué lugar tienes en esa dictadura. Y con eso me bastó, pero sí que estuve en Taiwán y vi el otro lado, cómo recrean las amenazas de invasión y cómo eso también lo están intentando convertir en la industria turística, ¿no? Es que un comunista desilusionado diría que lo único rojo que queda en China es el turismo, ¿no? Totalmente. Yo, Fernando, que te queda, porque he buscado algunos de estos enclaves y he encontrado la aldea donde nació y creció Deng Xiaoping, los árboles plantados por los jerarcas comunistas, pero realmente no me ha parecido excesivamente atractivo. ¿Cuáles son los focos de este turismo que realmente atraen a la población? Pues mira, yo creo que esto mejor que yo te lo va a explicar Adrián Foncillas, que es corresponsal en China y que está ahora mismo con nosotros, si no me equivoco. Adrián, buenas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Allí son las 10:30 de la noche, si yo no me equivoco. No te equivocas. O sea que te vamos a dar la cena. Te vamos Tardecito, a dar sí. la cena. Bueno, creo que es algo muy atractivo para ellos, ¿no? Para los chinos, y que parece que el interés no decae, lo de andar haciendo turismo por los lugares más significativos de la historia del comunismo en China. Sí, hay un furor por este turismo rojo, que además tuvo un repunte durante los años en los que China estuvo cerrada por la política cero del coronavirus. Claro, la gente no podía salir al exterior y hacía turismo interno. Y bueno, es muy curioso porque puedes ver tanto ancianos que echan de menos aquellos días de pureza ideológica, como jóvenes interesados en los episodios más épicos de su historia más reciente. Y es rayable que casi la mitad de los turistas son menores de 30 años, lo que evidencia la buena salud y sobre todo el futuro del turismo rojo. Fernando. Claro, son jóvenes. Precisamente en un artículo que publicó Adrián en 2017 comentaba que cada año 40 millones de chinos visitaban Yan'an,
ciudad en la que se encuentra la cueva en la que Mao Zedong estuvo refugiado mientras orquestaba la revolución. Y yo quería preguntarle si se sigue manteniendo este furor y cómo ves el futuro. Sí, bueno, lo de Yan'an es un lugar con resonancias míticas aquí. Fue el punto final de la larga marcha del ejército comunista. Estaba cercado por los nacionalistas de Chiang Kai-shek y huyeron recorriendo casi 13.000 kilómetros sobre aquellas penurias. La verdad es que los chinos lo saben todo. Solo llegó uno de cada 10 de los que empezaron la marcha, y ahí en Yan'an pues se quedaron más de una década preparando el asalto a Pekín. En Yan'an se puede visitar, como decías, la cueva de Mao, todavía con su campamastro, con la red mosquitera, con el taburete y con el escritorio. Y eso es algo común en todos los lugares que he visitado donde vivieron sus líderes, que siempre se quiere subrayar esa frugalidad y la ausencia de lujos. También hay en Yan'an, puedes encontrar el pequeño huerto donde el gran timonel plantaba tomates y patatas con sus propias manos, y el banco en el que pronunció su icónica frase, 1000 veces repetida, de los contrarrevolucionarios son solo tigres de papel, que la dijo cuando era entrevistado por una periodista estadounidense. Y aunque tienen, Adrián, suficiente clientela con el turismo interior, ¿los chinos intentan que los extranjeros también participen de estos rituales, de estos recorridos? Pues yo la verdad es que no he visto nunca a ningún extranjero en estos lugares. Yo creo que hay lugares bastante más interesantes que visitar que esto. A mí, por ejemplo, me encanta Shaoshan. Shaoshan, como decíais, fue la aldea en la que vivió, en la que nació Mao, y que le tengo mucho cariño porque fue mi primera cobertura cuando llegué a China hace más de 20 años y me impactó todo. O sea, para empezar, el taxista llevaba una imagen de Mao en el retrovisor, como en España se llevan las vírgenes, y me decía que le protegía de los accidentes. Toma ya. También había una estatua enorme de 10 metros donde la gente iba a colocar flores y hacía 3 reverencias, y se escuchaba en todas partes el discurso con el que fundó la República, aquel en el que dijo que China se había levantado. Y me pareció que era algo parecido a Maolandia, donde se vendía todo lo relacionado con Mao, y que curiosamente era una explosión hipercapitalista para celebrar la memoria del que fue el martillo en vida de los capitalistas, y que si se levantara ahora, pues probablemente no estaría muy contento. Hay una anécdota con eso, es la cocinera de Mao. Es una mujer que era ya bastante mayor cuando yo fui a visitarla, y que había abierto un restaurante ahí con los platos favoritos de Mao. Era una mujer, y después siguió abriendo restaurantes por todo el país y creando un imperio. Pero bueno, el principal estaba ya en Shaoshan, y la mujer, pues aun con todos sus achaques, se levantaba, gritaba consignas maoístas, cantaba, todos los comensales lo hacían con ella. Sí, era todo bastante pintoresco. Yo después fui a entrevistarla y le pregunté por cómo era Mao de joven, que me contara alguna anécdota. Yo no sé si no me entendió o no me quiso entender, pero me quedé salida ahí de vacío. Y después, investigando por el pueblo, me revelaron la historia real. Sencillamente, Mao, en uno de los escasísimos viajes de regreso a Shaoshan, entró en su casa, la mujer acababa de cocinar unos yaozi, esas empanadillas al vapor típicas chinas, y se comió 2, y ya está, eso es todo. Toma ya. Y eso le bastó a la mujer para reivindicarse como la cocinera de Mao, y sobre esas 2 empanadillas levantó todo un imperio gastronómico. Yo creo que si Mao no regresó más es porque era un tipo muy listo y ya intuyó que estaba fabricando a multimillonarios en su pueblo. Patricia. Adrián, decías antes que gran parte del público de este turismo rojo, que una parte significativa, son jóvenes. ¿Cuál es la interpretación de esa juventud china respecto a su historia comunista? ¿Sigue siendo entusiasta? Hombre, yo creo que el retrato de Mao sigue allá en lo alto de la ciudad prohibida, y es un discurso que se repite desde el gobierno, pero este es un país ya hipercapitalista, que cualquiera que pise China va a respirar poco comunismo, pero sí que hay un sentimiento de agradecimiento
hacia pues todas las penurias que pasaron pues todos esos líderes de hace décadas, pobreza, hambre, guerras, y aunque esta China se parezca mucho o muy poco, perdón, a aquella, sí que los chinos entienden que hay un hilo que conecta aquello con esto, así que, bueno, insisto, hay un sentimiento muy generalizado también entre la juventud de agradecimiento. Fernando, todavía tienen una pregunta Sí, más para ti, Adrián. Eso es, yo quería preguntarte precisamente al hilo de esto, me imagino que habrás visto a muchos turistas teniendo todo tipo de reacciones al visitar estos lugares tan emblemáticos, ¿no? ¿Hay alguna reacción que se te haya quedado especialmente grabada al verla? Bueno, pues cada turista reacciona con más o menor emoción. Sí que es verdad que he visto a alguien llorar, pero eso es en casos muy extremos. Yo creo que las escenas más impactantes siempre son con la recreación de estas batallas en las que los comunistas siempre están a punto de perder y entonces de forma milagrosa acaban venciendo a los malvados nacionalistas o a los malvados japoneses, siempre representados por actores pues bastante feos y entonces, bueno, pues acaba todo pues con una explosión de júbilo que se contagia al público, por supuesto. Adrián Foncillas, corresponsal de la SER en China. Hemos echado un rato divertidísimo con esto del turismo rojo que nos ha planteado Fernando Tormo. Muchas gracias y te esperamos aquí en cuanto sepas alguna ruta nueva que sea fuera de China, que Fernando ha encontrado varias, pues sí. Nos vamos juntos y las disfrutamos. Muchas gracias, Adrián. Un abrazo fuerte. Creo que hemos perdido a Adrián. Ahí está, sí. Ha estado hablando un poco así torcido del régimen chino y le han debido cortar. Le han debido cortar la línea. Se demuestra, Iñaki, que el turismo es una forma nada sutil de propaganda. Cuidado con quienes proponen la inocencia, viajar, conocer sitios. No. Se utiliza políticamente como todo. Venga, que vamos a darle paso a una persona que siempre nos pone en algunos bretes y nos hace disfrutar mucho con los refranes, que es Albanta San Román. Mujer refranera, mujer puñetera. Con Albanta San Román. Hay un hombre que existe y persiste y que vive muy cerca de casa. Ese hombre compraba candados, los cerraba y luego los regalaba y decía cosas que no son ciertas. Albanta, como todo el mundo, tiene derecho a vacaciones y ha hecho pellas una semana y nos parece además muy bien. De hecho, nos da mucha envidia. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal por aquí? Pues por aquí, muy bien. Hemos estado escuchando tu podcast, el Keep It Cutre, que es una cosa fantástica, y viendo los reels que cuelgas en Instagram. Ella, además de llevar ese podcast, y es creadora de contenido, es escritora y es la mujer refranera de La Ventana, como acabamos de oír. Tú siempre te traes un refrán y encima nos traes la explicación. Eso Pero es. primero, ¿de qué va el asunto? Pues el de hoy, bueno, la semana pasada estuvimos hablando todo el rato del eclipse, estuvimos Claro. hablando del sol, de cómo protegernos del sol. Hay una frase que no sé si conocéis, que es de la familia y del sol, cuanto más lejos, mejor. Ah, no la Esta no la conocía. conocía yo, ¿no? Pues vamos a hablar de familia. Y hablando de familia, ¿cuál puede ser el refrán? De tal palo. Tal astilla, claro. Buenísima. Es un refrán que todos hemos conocido, pero que viene de la expresión latina qualis pater tales filius, que significa literalmente cuál el padre, tal el hijo. Claro. Hay muchas variantes, Claro. tenemos pues cabra por viña, cuál la madre, tal la hija, cuál el cuervo, tal el huevo, de tal simiente, tal gente, o uno que a mí me gusta muchísimo porque significa justo lo contrario, que es de padre santo, hijo diablo. Oh, esta no la conocía yo. ¿Vosotros con cuál os identificáis más? ¿Sois Venga, un poco Patricia como Simón, vuestros por Padre padres? ejemplo. Santo, hijo diablo. Patricia. Yo- Patricia Simón, ¿cuál te reconoces más de todos estos? No, que decía de broma que de Padre Santo, hijo diablo. Es un poco diabla, ¿Qué os Patricia? imaginaríais? No. Cabra por viña, cual la madre tal hija, me gusta. ¿Te gusta? Matías. Uy, A mí una variación una variante de que ha dicho Albanta, que es de casta le viene al galgo, ¿no? O sea, y Ah. luego me ha gustado mucho porque este refrán existe en todos los idiomas. En inglés dicen la manzana no cae lejos del árbol, y en francés, cuando está en sensibilidad gala, dicen los perros no tienen gatos, que es un poco... Ah, hombre, eso no lo había oído yo. Mira qué bonito, sí. Pues mirad, aunque dicen, y aquí os traigo otra frase hecha, otro refrán, que entre padres y hermanos no metas las manos, yo sí que quiero traer y meterme de lleno en un concepto que es la hijidad.
Esto no lo había oído yo, ¿no? Lo de la hijidad, ¿qué es eso? Pues el término hijidad, que alude a la condición o la biografía emocional de ser hijo, no está registrado en la RAE. Para mí, personalmente, es mucho más útil que concreta, por ejemplo. Que sí está admitido. Pero es verdad que hoy en día hablamos muchísimo de maternidad, de paternidad, de cómo criar o acompañar a los hijos, de las familias, en todas sus formas, de todos los tipos de familia. Pero, sin embargo, se habla mucho menos de la hijidad, de lo que significa ser hijo y de cómo vivimos el vínculo con la familia en la que nacemos, de también la manera en la que nos atraviesa. Y me parece importante hablar de esto porque no todos y todas somos padres y madres, pero sí que todos somos hijos. ¿Pero quién acuña el término, en primer lugar, ese de la hijidad? Pues lo popularizó Blanca Lacasa en su ensayo de 2023, Las hijas horribles, que recomiendo muchísimo. La conozco a ella, vaya. Y luego también la cineasta Celia Rico habló de ello en su película Los pequeños amores, del 2024. Y se define eso como la experiencia de ser hijo, ¿no? Como todo lo que nos atraviesa y también las correspondencias que tenemos en estas relaciones tan complejas que son las relaciones familiares. De alguna manera también es como nuestra herencia, ¿no? Y siento que ojalá, ahora que estamos hablando de la hijidad, con todas las herramientas que han tenido cada vez más las madres para hablar de maternidad y cómo todo está en el ojo de las políticas públicas cada vez más y se habla largo y tendido, ¿no? Pues de la depresión posparto, de la violencia obstétrica, que son temas importantísimos. Con Elia Fernández hablamos mucho de eso en su sección. Y es maravilloso tener todas estas herramientas. Siento que a veces nos faltan las herramientas en la parte de los hijos. Y no hablo de niños de 5, 6, 7... 18 años, pero sí que hay un momento muy interesante en la vida que es cuando de alguna manera te igualas con tus padres y la relación de hijo no se nos enseña. Ah, amigo, es verdad. Yo creo que aquí se abre un debate muy interesante que me gustaría empezar con una pregunta para todos y todas, que es: ¿sois buenos hijos? ¡Uy, madre! Venga, otra vez le toca el turno a Patricia. Siempre lo peor le toca a Patricia. Qué bien, qué bien. Bueno, yo creo que como todo, ¿no? Lo mejor que puedo y que soy capaz. Mi madre probablemente tendrá otra opinión, pero sí creo que está muy bien que pensemos en el término de hijidad, porque es cierto que ahora creo que somos mucho más conscientes y analizamos mucho más las relaciones intrafamiliares, que es algo que antes dábamos por sentado, o creo, ¿no? Que se daban por supuestas, y ahora somos más exigentes. Matías, ¿tú qué tal eras o eres de hijo? Sí, no, es que creo que la hijidad está más vigente que nunca, porque los hijos están condenados a ser hijos para la eternidad, para la economía. Es decir, es que de hijo ya no sales, ¿no? En cuanto has nacido no sales. Y yo, la verdad es que toda mi relación familiar es muy estándar. Yo pienso que la familia es una renuncia a la aventura, pues a cambio de una limitación del riesgo, ¿no? De una garantía de seguridad. Es una hipoteca, y en el sentido no solo económico. Entonces, una hipoteca tiene factores extraordinarios, incluso factores sociales irrenunciables, porque si todo el mundo se hiciera, pues eso, independiente y valiente y aventurero, no sé cómo iba a funcionar la sociedad, y eso es lo que me parece muy bien. Es decir, es una estructuración, y afortunadamente no dictatorial, pero claro, yo lo que veo es eso, que hoy es una imposición para mucha gente que no puede elegir. Está todavía con nosotros Fernando Tormo, que al final, como ya digo que es viajero de secano, no se ha podido ir a China. ¿Tú qué opinas? ¿Tú eres buen hijo? Bueno, yo, después de esta reflexión de Matías, a ver qué digo yo, ¿no? Pero yo creo que, o sea, si a la pregunta de si soy buen hijo, es un poco complicado, ¿no? Yo creo que siempre la persona que no es buena hija, a lo mejor es la más probable que diga que sí. Claro. Pero yo creo que lo intento, por lo menos lo intento. Lo analizas, claro que sí. Si no me equivoco, nadie en esta sala que nos está escuchando aquí participando es padre o madre, ¿verdad? Yo no. No. Fíjate. Quiero preguntar solo con cosas que veis a vuestro alrededor, porque a mí me fascina cómo cambia la relación con nuestras madres y padres en el momento en el que la gente se convierte en madre y padre. Es como una especie de anagnórisis en la vida, que siempre has tenido a un lado la figura de tu madre y de tu padre dándolo por hecho, como bien estabais diciendo, pero de repente en el momento en que la gente se convierte en padre y madre, como que cambia mucho esto. ¿Esto lo habéis visto a vuestro alrededor? Sí, efectivamente, eso te iba a decir. Alrededor uno ve y dice, ¿cómo lo haría yo con estos hijos? ¿Y cómo lo habría hecho mi madre conmigo? Y luego piensas, ¿yo le contestaba a mi madre estas cosas? O simplemente o tenía estos caprichos, o se me consentían o no. En fin, analizas la relación en las dos direcciones. Si fueras padre, ¿qué harías? Y luego, ¿qué hacías tú realmente cuando eras hijo? Yo, por lo menos me pasa a mí eso, ¿eh? No sé también vosotros. Porque nos pasamos media vida intentando parecernos a nuestros padres y la otra media intentando diferenciarnos de ellos, ¿no? Que yo no sé si esto es un poco ley de vida o es que es algo que tiene que ser así, es parte de nuestro camino, esa etapa de rebeldía, de querer estar en contra y rebelarnos contra esa figura, pues al final esa figura de potestad, ¿no? Que es un padre y una madre, y luego también
cuando somos muy pequeñitos, queriéndonos imitar y siendo la mimesis absoluta de lo que nuestros padres hacen. ¿Será un poco ley de vida esto? Tú que lo tienes reciente, Fernando, tú combatiste mucho para decir, yo no soy lo mismo que mis padres. A ver, yo creo que en lo que estabas diciendo, Albanta, yo creo que es algo... No sé si biológico, pero si no lo es, casi. Yo creo que sí que debe de haber alguna razón ahí para que cuando somos pequeños pues intentemos imitar a nuestros padres para aprender a desenvolvernos en el mundo, y luego ya cuando ya tenemos cierta autonomía o podemos defendernos por nosotros mismos, pues ya intentar apartarnos de ellos, alejarnos para vivir nuestra propia vida. Matías, creo que sí que... y en la tercera etapa, está muy bien lo que dice Fernando, la tercera es darse cuenta de que los padres tenían razón y ojalá les hubiéramos hecho caso. También, cuando llega ese doblez dices, toma. Los idiomas que no he aprendido, los estudios que no he hecho, y en vez de perder el tiempo podía haberlo llevado a cabo. Yo creo que hay otra cosa hoy que lo está diciendo muy bien Albante, que es en esta vinculación el influjo, pero creciente, casi definitivo, que tienen algunos padres sobre algunos hijos. Que voy a poner solo tres ejemplos: Rafael Nadal, Rudy Fernández, Jorge Lorenzo, es decir, tres campeones mundiales en sus asignaturas, irrebatibles y tal, y todos ellos forjados por un padre en lo deportivo, no me interesa, por supuesto, el psicológico, dominante, que les lleva, que les instruye, que les obliga, que les fuerza, que les seduce también, porque si no, no lo hubieran hecho, pero sin los cuales no se entenderían estos fenómenos. Y para mí esto es muy importante. Ahora también, en el terreno de Iñaki, en el que no me quiero meter, los hijos de John Lennon y de Bob Dylan cantan, pero peor que sus padres también. Desde luego, mira que meterte con... Es verdad, ¿no? El hijo de Bob Dylan, Jacob Dylan, ¿no? Sí. Canta mucho mejor que su padre. Pero los hijos de John, hay uno que le imita y otro que canta mal directamente. O sea, parece que está cantando por el telefonillo. Cuando Son Ono Lennon, que es el hijo de Yoko, ese canta, ya te digo, que como si estuvieras hablando con la máquina de tabaco. Y el otro le imita. ¿Qué os parece si hacemos una pequeña parada? Porque claro, Albanta nos pone nerviosos con sus reflexiones y no sabemos ya, estamos como atorados intentando no meter la pata, porque me encanta, porque ya y no hablar mal de los padres. Sí, exactamente. La Ventana, en Ser Podcast. Matías Vallés, por alusiones. Es John Lennon cantándole a su madre, como tú bien sabes. La familia Lennon del Mother, sí. Claro que sí. Está todavía por aquí con nosotros Fernando Tormo, Albanta San Román, por supuesto, y Patricia Simón. Estábamos hablando de ser padre, de ser hijo. Por cierto, que John Lennon no le dejaron ser hijo, en realidad. No sé si tú te sabes la historia, ¿verdad, Albanta? Para el que no la sepa rápidamente, pues como su madre había tenido un hijo, fuera del matrimonio, pero vaya, tenía pareja conocida, pero aquello no era decoroso, entonces cuando tenía muy poquitos años se lo llevó su tía Mimi, que lo cuidaría como una persona decente y tal y cual, y le dejaban ver muy poco a su madre. Hay una película que yo recomiendo que es muy bonita, también para aprender cómo era la relación entre padres e hijos, que se llama Nowhere Boy, haciendo un paralelismo con el Nowhere Man de los Beatles, que es muy interesante porque se cuenta esto. Pero Albanta me mira con su cara de siempre, de sí, tú sigue, que yo voy a empezar a meterte dilemas otra vez en cuanto pueda. Tengo un pequeño dilema, y es que se dice mucho eso de que nadie te enseña a ser padre, pero si a algo no nos enseñan es a ser hijos y hijas. ¿Qué os hubiera gustado saber si hubierais podido elegir en toda esta aventura de la hijidad? ¿Quién quiere atacar? Pues yo hubiese querido saber que no son eternos. Yo me quedé huérfana de padre hace 5 años y sabes que algún día se morirán, pero nunca te planteas que es, bueno, pues que siendo jóvenes, ¿no? Y eso sí me hubiese gustado tenerlo más presente, bueno, para haber sido consciente, ¿no?, de que era un privilegio. Matías. Yo he estado fijo a los lazos familiares, ¿no? Como el árbol, como el tronco, todo esto. Siempre pienso, por supuesto, lo que decía Patricia, que se fueron demasiado prontos, pero aunque fuera a los 95, ¿no? Me lo seguiría pareciendo. Y no me considero frustrado por ello. Es decir, pues tendría que haber hecho más cosas, pero no creo que fueran ellos quienes me lo impidieran.
Fernando, tú habrías querido que te dijeran. Estoy en la época de todavía, por suerte, Ejercer puedo de disfrutar de ellos y tal, ejerciendo de hijo. Entonces, yo hubiese querido saber desde el principio que si lo haces con respeto y con fundamento, un poquito sí les puedes llevar la contraria. Un poquito. Me encanta. Es que hay una cosa en lo de tal palo tal astilla, que supongo que es medieval, como los Albantas se suele fijar en el Quijote y Sancho y tal, pero es que es la permanencia de la situación. No voy a decir de la institución, ni institución familiar, ni matrimonio, ni padres, hijos, pero todos hemos vivido esa situación, la inmensa mayoría, y entonces es singular hasta el punto de que hoy se acentúa. Hoy hay este concepto de padres helicóptero, que son los padres que están todo el día vigilando a sus hijos. No tener el móvil, dónde está mi hijo ahora, dónde va a ir, a qué hora, y ahora se está situado aquí, la ubicación tal. Claro, esto en mis tiempos, en tiempos de infancia franquista, nos han dicho, bueno, esto con la liberación, ¿no? Con el hipismo, con los 60, con Jesucristo Superstar, todo esto desaparecen las familias, vivimos en comunas, nos criamos todos conjuntamente, y no, hay un reforzamiento incluso estructural e institucional. Es decir, la pervivencia es extraordinaria. Esta mañana justo nuestra compañera Patricia del Río, en la reunión de propuestas de temas para hablar en esta hora, nos decía que había quien estaba proponiendo dejar que los niños, los bebés, los niños que empiezan a andar, que se estampen y se caigan, porque la gente hace eso del helicóptero que dices tú, de estar cuidando, y dejarlos, por lo tanto, que empiecen a aprender la frustración, el daño, las consecuencias de las cosas, y luego ir extrapolando eso a otro tipo de comportamientos en los que tiene que haber frustración, tiene que haber derrota, tiene que haber dolor. Y comer un poquito de arena tampoco pasa nada, que lo hemos hecho todos. Pues no. Y el gran pedagogo Gregorio Luiri, que lo hemos tenido muchas veces en este programa, va en esto que tú dices, Iñaki, necesita tener magulladuras. ¿Qué es esto de un niño que no tiene roces en las rodillas y tal? ¿Qué estás haciendo mal, ¿no? Venga, última pregunta incómoda de Albanta San Román. A mí hay algo que me obsesiona, y es cómo cambian las relaciones en toda la propia relación de padres e hijos, ¿no? Siento que hay un momento en el que te igualas con ellos, y a mí de repente en este momento de mi vida me gusta estar con mis padres porque me caen bien, pero sé que va a haber un momento en el que empiezas a ser padre de tus padres. Y aquí entra el tema de los cuidados, sí, señora, que me parece un temazo, me parece algo para lo que no estamos enseñados y que muchas veces te das de bruces con ello. Incluso lo que está diciendo Patricia de cómo cuando perdemos a una figura paterna o materna también perdemos una parte de nuestra propia identidad, porque dentro de nuestra identidad está el ser hijos, y perdiendo eso hay una parte de nosotros que también se queda en el camino, ¿no? Entonces me gustaría saber cómo afecta en vuestra idiosincrasia el convertirse de alguna manera en padre de nuestro padre y cuando llegan los cuidados inversos, ¿no? Patricia, por alusiones. Bueno, a mí no me ha llegado todavía porque mi madre es muy joven, pero sí que pienso en esas hijas e hijos que tienen una mala relación con sus padres y madres, porque toda la conversación afortunadamente ha versado en torno a padres y madres buenos o que nos caen bien, que se han portado correctamente, ¿no? Pero también hay situaciones que no son así, y pese a todo eso, pues se encuentran en determinadas circunstancias en las que tienen que cuidar a personas que a lo mejor les han maltratado o no les han tratado con respeto. Y creo que eso es muy violento y tiene que ver también con que no se ha desarrollado el estado del bienestar en cuanto a la dependencia, o sea que el cuidar tampoco tenga que ser una obligación, sino que es un derecho, y a lo mejor no tienen por qué hacerlo los hijos e hijas, ¿no? Es que aquí, Albanta, para mí este es un apunte sociológico muy importante. Hay una edad clave de 50 a 60. Muchas personas, hombres y mujeres de 50 a 60 años, están cuidando simultáneamente a sus hijos y a sus padres. A sus padres que tienen 80 y 90 años. Es una situación auténticamente, casi diría que heroica. Y luego, respecto al comportamiento de los padres, buenos pero sin abusar. Imaginemos unos padres jubilados en buena situación. La verdad es que hay un porcentaje de jubilados que viven desahogadamente, es decir, la burguesía, y a los que se les presenta el hijo o la hija, que por un problema de vivienda y ruptura matrimonial, hijo o la hija con 2 o 3 nietos en casa, ¿no? Con esa auténtica invasión. Eso es otro drama sociológico y yo creo que es el más vigente. Eso da para otra charla más con Albanta San Román. Muchas gracias por habernos planteado estos dilemas. Muchas gracias, un placer. Un gusto. Gracias, Patricia Simón y Matías Vallés, por haber estado otra vez esta tarde en el café. Muchas gracias. Y gracias, Fernando Tormo, también a ti. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.